la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, martes 29 de agosto de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 26. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa después de que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús reprochándole de nuevo a los líderes religiosos de su época, los maestros de la ley y los fariseos, sobre dos cosas que también nosotros los cristianos pudiéramos padecer si no estamos realmente convertidos, si no estamos realmente convencidos y si realmente no amamos a Dios y le obedecemos. Y les reprocha, lo primero que les reprocha es que son unos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? La persona que finge ser lo que no es. Entonces Jesús en el versículo 23 les dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que fingen, pagando el diezmo sobre la menta, el anís y el comino, fingen estar cumpliendo con la ley, pero están descuidando lo que la ley realmente pide, la ley de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. Nos diría el Señor a nosotros: hay de ustedes, cristianos católicos, que fingen ser lo que no son. La mayoría de las veces los cristianos, pues lo que hacemos es aparentar que somos cristianos, pero a la hora del té no somos cristianos. Y por eso el Señor dice al final del versículo 23, ahí está lo que ustedes debían poner por obra sin descartar lo otro, porque no les está diciendo que no cumplan con sus deberes de pagar el diezmo, o que no cumplamos nosotros hoy con nuestros deberes y obligaciones sociales y solamente nos concentremos en las cosas de Dios, en la justicia, la misericordia y la fe. No, hay que cumplir con los deberes, pero sin descuidar lo verdaderamente importante, que es la misericordia de Dios, la justicia y la fe. Por eso dice en el versículo 24, guías ciegos. Estos líderes religiosos, maestros de la ley y fariseos de la época de Jesús, su tarea era guiar a la gente en las cosas de Dios. Y por eso les dice guías ciegos. Hoy nos dice a nosotros también, nos pudiera decir a nosotros, cristianos católicos, guías ciegos, cuando están llevando a la gente que entra a la comunidad cristiana, que entra a la iglesia, los están llevando al legalismo y no a practicar la misericordia. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque se presenta el caso de misericordia versus legalismo o rigurosidad. Una vez un sacerdote, cuando veníamos de la misión, me dijo, ya habíamos terminado la misión ese día, y me dijo que es mejor pecar de misericordiosos que de legalistas. Es mejor pecar de misericordiosos que de legalistas o de rigurosos. Entonces está muy fácil de comprender el mensaje de la primera parte del Evangelio. Con esta explicación yo creo que comprendemos bien a qué nos está llamando el Señor. El Señor nos está llamando a poner en práctica, a practicar la ley de Dios, pero sin dejar de ser misericordioso. Y en la segunda parte del Evangelio, el versículo 25 y el versículo 26, dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. O sea, que siguen fingiendo sobre la purificación.
La purificación no es solamente purificación externa. Dice el Señor, ustedes purifican el exterior del plato y de la copa después de que la llenaron de robos y violencias. Versículo 26 con el que termina el Evangelio de hoy. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro, y después purificarás también el exterior. Estas dos cosas que el Señor nos plantea hoy para la reflexión, y no solamente para la reflexión, sino para el compromiso, porque ya sabemos cómo está el mundo, ya sabemos cómo está la sociedad, ya sabemos cómo está la gente de descristianizada, de deshumanizada, y entonces pues se confunde una cosa con otra. Hay mucha gente hipócrita a nuestro alrededor, y es duro decirlo, y lo decimos es porque el mismo Señor lo dice en la palabra hoy, y nos invita a la reflexión. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros salgamos de la hipocresía, o sea, que salgamos del fingimiento en el que a veces estamos. Mucha gente en la iglesia, en la comunidad cristiana, lo que hace es fingir ser cristiano, y a la hora de la verdad pues está viviendo en un pecado grande y está haciendo que otros también vivan en un pecado grande. Entonces el Señor nos pide que no seamos hipócritas, que no seamos cristianos hipócritas. Era lo que le reclamaba a los fariseos: no sean líderes religiosos hipócritas. Nos dice el Señor a nosotros hoy: no sean líderes, no sean cristianos hipócritas, no sean guías de las demás personas ciegos. Una persona ciega. Dice el Evangelio en otro texto que ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No van a caer los dos en el mismo hueco? Ahí está. Y con respecto a la pureza, pues hoy en día lamentablemente sobre la pureza interior no se trabaja. El común de la gente no trabaja, el común de los cristianos no trabaja por conservar la pureza de su alma, la pureza de su mente, la pureza de su conciencia y la pureza de su voluntad. Por eso tenemos que pedirle al Señor que por obra del Espíritu Santo nosotros caigamos en la cuenta por este Evangelio, al revisar nuestra vida, caigamos en la cuenta de cómo estamos viviendo. Si somos cristianos auténticos verdaderos, o somos cristianos fariseos, somos cristianos hipócritas, o somos cristianos cristianos ciegos guiando a otros ciegos en la fe. En todo esto podemos invocar, por supuesto, la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo con sus dones para que nosotros podamos salir adelante. Porque si el Señor nos invita a reflexionar sobre esto, es porque sabe que contamos con la asistencia del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra y poder ponerla en práctica. Y poniéndola en práctica, cada uno de nosotros vamos a dar testimonio y vamos a tener autoridad para poder decirle al otro, al hermano, al prójimo, al más cercano, al que está en pecado, con nuestro testimonio de fe le vamos a poder decir que sí se puede salir del pecado. Vamos a poder decirle: mira, no te está permitido vivir en pecado, no te está permitido ser hipócrita, o sea, no te está permitido fingir lo que no eres, no te está permitido aparentar pureza interior cuando en tu corazón y en tu alma lo que hay son vicios, lo que hay son desavenencias, odios, rencores, pleitos y todo tipo de desavenencias que están acabando con tu vida y con la vida de los que te relacionas a diario. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que no malinterpretemos lo que el Señor nos dice, porque lo grave de esto es, a mí me llama mucho la atención esto, porque lo grave de esto es que el cristiano, cuando se le habla de esta forma, más bien se siente ofendido. No nos sintamos ofendidos, porque si nosotros somos cristianos de verdad y estamos en conversión, más bien tenemos que agradecerle a Jesús que nos está abriendo los ojos hoy, que nos está invitando a vivir
como cristianos de verdad. Porque recuerden que no hay casi cielo ni casi infierno. Recuerden que hay un juicio final. Recuerden que para poder nosotros tener éxito en el juicio final, lo único que tenemos que hacer es cumplir cabalmente, fielmente y radicalmente la voluntad de Dios. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos disponga para que nosotros lo logremos, porque si no lo logramos, entonces vamos a pasar la vida siendo cristianos fariseos, cristianos hipócritas, cristianos ciegos, y así no es que Dios nos quiere. Y eso, por supuesto, entristece mucho a Dios, porque Dios no creó al hombre para el pecado, Dios no creó al hombre para la soberbia, Dios no creó al hombre para el relajo, Dios no creó al hombre para la desobediencia. Dios creó al hombre para que le ame a Dios y le sirva. Entonces, Espíritu Santo, ilumínanos, impúlsanos, quítanos el miedo y ayúdanos cada día a ser más coherentes con el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de nuestra diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo, María.